El Servicio Nacional del Consumidor informó que hasta la fecha se han registrado más de 37.000 reclamos por parte de adultos mayores. La mayor cantidad de quejas fue en materia de consumo, específicamente en servicios básicos, telefonía móvil y tarjetas de multitienda. Vamos a conversar, profundizar sobre esto con Lucas del Villar, director nacional del CERNAC. Muchísimas gracias, director, por estar con nosotros y muy buen día. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenos días. Bien, a ver, estaba leyendo que en general, luego lo vamos a ver por área, los reclamos de los adultos mayores han tenido un aumento de un 48%. Uno diría, es un gran aumento, pero también se queda corto respecto del aumento de reclamos de los consumidores en general. Entonces ahí también uno se pregunta si es que los adultos mayores todavía están denunciando poco, porque los no adultos mayores han denunciado mucho más durante la pandemia. Sí, efectivamente, un buen punto. Aquí lo importante es que los adultos mayores tienen problemas también que son distintos. Hemos puesto un foco en los reclamos que ellos tienen y efectivamente vemos que tienen una brecha digital que es importante. Sabemos que la atención presencial no ha estado funcionando al 100% y sabemos también que los adultos mayores que se han sumado a la era digital, con dificultades, por cierto, han podido acceder a presentar sus reclamos y han tenido respuestas bastante favorables. 60% de sus reclamos se han resuelto. Pero tú tienes razón en que ellos todavía están en una condición en los cuales les cuesta más ejercer sus derechos, sobre todo a través de los canales digitales. Ya, y esa puede ser la gran causa, ¿no? La brecha digital de los adultos mayores, porque además cuando uno lo ve por área, donde no suben ostensiblemente los reclamos y donde no están por sobre incluso los consumidores de otras edades, es en los reclamos del comercio electrónico. Da la sensación de que o no están ocupando tanto el comercio electrónico o tampoco la vía electrónica para los reclamos es muy simple para los adultos mayores. Bueno, efectivamente, para los adultos mayores la distribución de los reclamos es distinta. Ellos han reclamado primeramente por problemas en los mercados de las telecomunicaciones, en segundo término financiero y recién el tercero de comercio electrónico, siendo que para el resto de los grupos etarios lo primero ha sido el comercio electrónico. Y ahí, bueno, recoger que los adultos mayores han tenido problemas porque muchas veces los procesos que se han puesto a disposición durante esta pandemia, principalmente por canales digitales, no toman en consideración sus asimetrías, su vulnerabilidad. Es por eso que el trabajo que ha realizado el CENAMA con el CERNAC busca precisamente acortar esa brecha digital que muchas veces para los adultos mayores lo agradecen, porque ellos quieren ser autónomos también para resolver sus problemas de consumo. Sí, aquí entiendo que se ha constatado también, ya que estamos hablando de la autonomía, que muchas veces durante esta pandemia para hacer los reclamos tuvo que ser un hijo, un nieto, el que los ayuda a través de una vía online a poder hacer esos reclamos, porque hay muchos que dicen yo no sé hacerlo, he tratado de aprender, no me tienen paciencia, por lo tanto me siento analfabeto digital y la otra alternativa es ir presencialmente, lo que obviamente en el contexto de la pandemia no era posible porque estamos hablando del grupo más vulnerable. Sí, efectivamente, a ver, que los adultos mayores puedan ejercer sus derechos en todas las áreas, pero principalmente temas de consumidor, que es lo que aquí nos interesa, es una tarea de todos. En primer término, las empresas de disponer canales, mecanismos, plataformas que sean más amigables. Ellos nos dan cuenta que las empresas les piden ciertos verificadores, les piden ver, digamos, a veces con una letra muy pequeña, cuáles son los datos que tienen que exigir para determinar medidas de seguridad, por ejemplo, o también que quieren dar de baja un seguro porque ya no lo necesitan y les piden hacer un trámite presencial, o derechamente cuando quedan aislados porque no funciona algún servicio de telecomunicaciones, principalmente telefónica, porque no puede acceder a estos canales, evidentemente que se vulneran también sus derechos y quedan aislados los adultos mayores. Por eso que la tarea es de las familias de entregarles herramientas que a ellos les permitan resolver sus problemas de forma autónoma. A la autoridad, en este caso, hemos dispuesto estos talleres con los adultos mayores en conjunto con CENAMA, pero también de las empresas de poner una visión y sobre todo procesos que se adecúen a las necesidades de los adultos mayores. Sí, no hay una falla, por ejemplo, en las vías, porque ya una cosa es que el adulto mayor haga el esfuerzo, trate de, en el fondo, educarse digitalmente o que pueda recibir la ayuda de alguien, pero en el caso de que eso no sea posible, no sé, que funcione realmente el call center de una empresa, y esto es una queja generalizada, los call centers, la verdad es que ya más que solucionar los problemas dan rabia muchas veces, es como un desafío a la paciencia, y en el caso de un adulto mayor sobre todo, esa debería ser una vía
siempre disponible, porque es lo más fácil para ellos, el poder llamar y poder contar cuál es su problema y que se lo traten de solucionar. No, tú tienes toda la razón. Cuando uno va al supermercado hay una fila especial para los adultos mayores, pero cuando tienen que reclamar por un servicio que los aísla, porque no reciben un producto, porque no pueden pagar, por ejemplo, su cuota en algún crédito, la verdad es que no hay un canal para ellos. Y ellos nos reclaman, nos dicen, tengo que empezar a marcar números, yo necesito un operador que me conteste, explicarle el problema. Los adultos mayores tienen formas muy distintas de comunicarse que el resto de la población y lo que buscan es ser escuchados y tener un canal simple. Muchas veces las plataformas digitales, nosotros quizás los que no somos adultos mayores no lo percibimos, pero es tremendamente difícil hacer trámites para ellos y yo creo que lo que necesitan es ser escuchados, tener herramientas y sobre todo si las empresas quieren que ellos puedan ejercer sus derechos debidamente y puedan transmitir los problemas que tienen en materia de consumo, tienen que disponer, como tú bien señalas, Carla, canales especializados donde haya una operadora disponible o que sean sistemas más simples y que los vayan acompañando. Eso es lo que nosotros hemos detectado en los talleres para que ellos conozcan sus derechos y los puedan ejercer debidamente. Director, hablemos un poco de los reclamos por sector, que no es tan distinta la situación de los adultos mayores que el público en general, de los consumidores. Por ejemplo, en todo lo relacionado con las telecomunicaciones, en el caso de los consumidores o de los adultos mayores, los reclamos son un 8,2% más que el resto de la población. O sea, igual han reclamado más los adultos mayores. ¿Qué problemas han tenido ellos en materia de telecomunicaciones? ¿Por qué han reclamado más? Bueno, muy interesante que efectivamente ellos han reclamado más durante la pandemia, pero también hemos visto que muchas veces son los parientes, los hijos, los nietos los que reclaman por ellos. Y eso para ellos también es un problema, porque cuando no se resuelve este problema de consumo, tienen que recurrir, digamos, a terceras personas. Pero efectivamente, como tú señalabas, en el mercado de las telecomunicaciones han tenido problemas de calidad del servicio, y muchas veces no ha sido resuelto oportunamente, y ellos, como señalábamos, tienen esta brecha digital y muchas veces no pueden acceder a otros canales alternativos al telefónico. Y por eso que genera un impacto mayor en su calidad de vida, sobre todo en esta pandemia que han estado más aislados. Ya, ellos también constatan las dificultades, por ejemplo, de que el Internet les funcione bien, que el TV cable les funcione bien, el que les cuesta mucho dar de baja un servicio. Ahí me imagino que hay una inequidad o una diferencia que impacta a los adultos mayores sobre todo, porque al momento de, no sé, firmar un contrato, adquirir un producto, sabemos que a veces la información no es tan clara, no es tan simple de entender, la gente muchas veces entusiasmados por algo que parece una buena promoción, firma, pero después, cuando viene un problema, el tratar de dar de baja o terminar esos contratos es súper engorroso. Entonces, me imagino que entre los adultos mayores se puede caer mucho más en el error de firmar algo que a lo mejor no eran las condiciones que yo esperaba. Y después viene el segundo problema, que es tratar de retrotraer ese pacto que yo firmé. Sí, efectivamente los adultos mayores tienen algunas vulnerabilidades, les cuesta un poco más entender, sobre todo cuando hay letra pequeña, cuando los términos son muy complejos, y las plataformas también a veces son difíciles para ellos. Y eso es parte del trabajo que hemos estado haciendo en estos programas, en estos talleres con los adultos mayores para que puedan ejercer debidamente sus derechos. Y uno de los temas que también como sociedad tenemos que abordar, y aquí también es interesante ver que los adultos mayores piden aspectos que son muy básicos. Por ejemplo, el SENAC hizo un tremendo esfuerzo para sacar adelante esta plataforma que se llama Me Quiero Salir, que funciona para todos los servicios de telecomunicaciones. En un día se da de baja directamente en la página web del SENAC. Pero no nos habíamos percatado que a los adultos mayores les cuesta también acceder a esta plataforma. Y es por eso que este programa permite que ellos conozcan esta plataforma, Me Quiero Salir, los reclamos ante el SENAC. Ellos dan cuenta que quedan muy satisfechos cuando resuelven un problema de consumo y las estadísticas dicen que lo resuelven en un 60% a través de este canal. También el No Molestar, que es otra aplicación que tiene el SENAC disponible, pero que si ellos no se les enseña a utilizar estas plataformas digitales, tampoco pueden obtener los beneficios que trae la tecnología y que en la pandemia ha sido prácticamente el único canal que está funcionando con los defectos que tú también señalabas. En materia del call center, el SENAC ha estado fiscalizando también, es un problema transversal que se ha visto, pero se abren canales alternativos como redes sociales donde a ellos les cuesta más acceder.
Ya, y precisamente ellos tienen también en el tema financiero o, por ejemplo, con esto del no molestar, constatan que los llaman, que les ofrecen cosas, que muchas veces se sienten asediados. Entonces también sería importante que tenga la posibilidad de ponerle un freno y decir, no quiero que me llamen más para ofrecerme nada que no necesite. Respecto de lo financiero, Lucas, me parece bien relevante decir que ellos han aumentado también más que el resto de la población sus reclamos, un 10,5% más que el resto de la población en cosas relacionadas con tarjetas de multitienda, con créditos de consumo, con inconvenientes con la cuenta RUT y también con fraudes, que ojo, en el caso de los adultos mayores, cuando hay un fraude, cuando hay una tasa de interés que no corresponde, es mucho más perjudicial. Estamos hablando de personas que viven y en algunos casos sobreviven con su pensión. Sí, efectivamente, son personas que viven a veces con pensiones que la verdad es que no les alcanza, sobre todo en esta pandemia. Hemos visto que han sido víctimas de fraude, tanto clonación como suplantación mayoritariamente, y quieren respuesta y a veces los canales no están disponibles. También hemos visto que han tenido problemas con las cobranzas extrajudiciales. Estamos hablando de 600.000 adultos mayores que están en situación de morosidad, es decir, no han podido cumplir con sus obligaciones crediticias oportunamente, y el hostigamiento obviamente que los impacta de sobremanera, y es por eso que es importante que, como sociedad, asumir que los adultos mayores están en una situación de mayor vulnerabilidad, tanto las familias hacerse cargo, pero también las empresas de mejorar sus canales, sus sistemas, y nosotros como autoridades estamos tratando de entregarles herramientas conjuntamente con el Senama, para que ellos puedan acceder a las plataformas digitales que ofrece el Estado a disposición de los adultos mayores. Es un desafío para todos nosotros, pero evidentemente que tenemos que tener mayor cuidado y fijarnos un poco más en cómo disponemos y sobre todo el llamado a las empresas a mejorar los canales hacia los adultos mayores. Lucas, para ir finalizando, hablabas de la mayor fiscalización a los call centers, de talleres en conjunto con el Senama para poder también educar en lo digital a los adultos mayores, y decías también que las empresas deberían, por ejemplo, tener canales preferenciales, que debería asimilarse un poco a lo que pasa en el supermercado, donde hay filas preferenciales. ¿Cómo se está trabajando eso con las empresas? ¿Qué predisposición tienen las empresas a poner personas que conversen con los adultos mayores, que tengan más paciencia, que si no conocen la vía remota puedan, no sé, a lo mejor alguien ir a la casa del adulto mayor a ayudarlo? ¿Hay incentivos para las empresas para poder hacer eso? Bueno, muy buen punto, porque efectivamente en el día de ayer con el director nacional de Senama estamos empezando a planificar cuáles son algunos proyectos para generar incentivos bien concretos. La posibilidad que los adultos mayores puedan distinguir de una empresa que tiene buenas prácticas en relación no solamente a los reclamos, sino que cómo disponen los servicios que ofrecen, sean en consideración precisamente a las dificultades que tienen los adultos mayores. Yo creo que como políticas públicas de Estado se necesita generar mayores incentivos en esta línea, y hemos visto que las empresas, por su lado, en relación a tu pregunta, aquellas que se focalizan en adultos mayores, como podrían ser, por ejemplo, cajas de compensación, han desarrollado buenas prácticas en ese sentido. Pero otros mercados, como vemos acá, telecomunicaciones, financiero en general, también lo que es comercio electrónico, no tienen muy en consideración estos elementos, y es ahí donde los adultos mayores lo que nos piden es mayor autonomía y no paternalismo, no que le compremos solamente el producto, sino que le demos la herramienta para poder ellos desarrollarse digitalmente, y eso es precisamente lo que tenemos que hacer las autoridades, la sociedad civil, los ciudadanos, pero también las empresas, y en eso hemos estado abocados, y como tú bien señalabas, nosotros estamos generando proyectos para poder distinguir a aquellas empresas que tienen ese estándar respecto a aquellas que no lo tienen. Bien, pues Lucas del Villar, director nacional del CERNAC, gracias por ayudarnos a comprender más esto, que es bien relevante. Ojalá que vaya cambiando también la cultura en torno al consumo de los adultos mayores, que, dicho sea de paso, van siendo cada vez un número más importante de consumidores, porque vamos todos para allá y nuestro país va envejeciendo. Muchísimas gracias y que tengas un buen día. Así es, muchas gracias, que tengan muy buen día.